Bienvenidos a Rendimiento sobre Ruedas, tu programa sobre ciclismo. Hoy tenemos a un invitado especial, inauguramos la sección de entrevista con David Rodríguez, el que bueno, yo ya defino como el Pogacha de Huelva por su importante número de victorias en la provincia, pero bueno, vamos a repasar un poco lo que sería el palmarés de David. Si nos lo decimos todo, pues estaríamos aquí la hora entera, así que lo vamos a resumir un poco. Bueno, pues entre sus principales logros, pues está dos victorias en la Vuelta Extrema, la Copa Andalucía en élite el año pasado, tercer puesto en Titandese y Almería, varios provinciales de Huelva, tanto en maratón, media maratón como en XCO. Y bueno, recientemente pues hizo el séptimo puesto en el Campeonato de España, que bueno, que no sea una victoria, pero es algo a destacar, hacer un séptimo puesto en el Campeonato de España de ultramaratón, que además, bueno, ya en años anteriores pues había hecho un sexto puesto, que también, bueno, a nivel nacional pues hay que andar mucho para hacer algo así. Bueno, pues David, mucha gente lo conoce por su papel como ciclista, pero hoy también hablaremos pues como, de su parte como entrenador, pues, porque él tiene lo que sería la carrera en ciencias del deporte, también hizo lo que sería el máster de alto rendimiento de la Universidad de Murcia en deporte cíclico, el máster de investigación y de profesorado. Y bueno, recientemente me comentó que estaba considerando pues, empezar lo que sería el doctorado enfocado en rendimiento, en ciclismo. En esta entrevista pues la dividiremos en dos partes. La primera pues nos centraremos en su papel como corredor y ya la segunda pues más enfocado en lo que sería eh, el entrenamiento, ¿no? De su papel como entrenador. Bueno, David, la primera pregunta pues sería cómo empezaste en esto de la bici, ¿no? Porque, bueno, aunque mucha gente te conozca de hace, sobre todo de los últimos 3 años, con tu victoria, pues ya tú llevas ya más de una década compitiendo en bicicleta. Pues sí, efectivamente, tal y como tú dices, la gente parece que se cree que yo he salido de ahora de los últimos años, los últimos 5 años o tal, y no, lo cierto es que llevo compitiendo desde cadete de primer año, 2013, que fue cuando me puse el dorsal por primera vez, y desde aquí, desde entonces para acá, pues no he parado de competir. Entonces, cierto es que llevo ya más de una década y bueno, pues empecé con la bici, como empiezan todos los chavales, con los amigos y saliendo por el pueblo, dando vueltas por el campo, tal y cual. Y al final te ves que eres competente o medianamente competente dando pedales y yo que venía del mundo del karate y de las competiciones me gustaba mucho el rollo y ahí empecé todo, ahí empezó todo. En 2013, si no me equivoco, fue el rally de Sanlúcar de Guadiana, porque por aquel entonces yo era cadete de primer año, como he dicho, y aquí en Huelva, por lo menos, las medias maratones no existían y los maratones no podíamos correrlo por edad. O sea que ya ha llovido desde entonces. Sí, pero además empezaste que no eras un dominador en mountain bike. Había corredores que, bueno, la época de Nacho, de Iván, de Ismael, que al final eran corredores que solían tener las primeras plazas. Y eso al final, tú desde un principio tenías claro que ibas a ser un dominador como eres ahora, o te veías o era más prudente. En absoluto, en absoluto. Me imaginaba que más de 10 años después iba a estar ahora mismo todavía dando pedales siquiera. Ni me lo imaginaba, y mucho menos ganar, o ganar lo poco o mucho que ya haya ganado. La verdad es que me tocó coincidir unos pocos de años como tú has dicho, con Nacho, con Diego González, ambos campeones de España en categorías inferiores de rally, y con Ismael también, que es otro pedazo de corredor. Y tardó mucho en que pudiera ganarle a algunos de ellos alguna carrera, o sea que tardó mucho, ni me lo planteaba siquiera. Y bueno, tú que llevas ya más de una década compitiendo, ¿qué diferencias ves tú entre las competiciones que hay hoy en día y las que, bueno, las anteriores con respecto al nivel? Que, bueno, pues según lo que yo veo, es que el nivel ha crecido bastante, pero también los recorridos de las competiciones han cambiado mucho. Ahora las carreras de mountain bike en maratón, pues son más técnicas, menos kilómetros, pero sí es verdad que, bueno, siguen siendo duras, ¿no?
Pues sí, en general yo creo que se ha ido siguiendo la línea de lo que está ocurriendo con el XCO a nivel Copa del Mundo, de que los recorridos en general, ya sea rally o media maratón o lo que sea, se han ido acortando en distancia, por así decirlo, y tecnificando mucho más. Hasta donde yo conozco, las carreras sí son más cortas que antaño. Antaño eran carreras mucho más largas, quizás también con más desnivel, aunque de eso va a depender siempre de la orografía del terreno en el que se compita. Pero sí era cierto que ahora las carreras son más explosivas, por así decirlo, más cortas. Y gracias a la mejora del material, pues también hace que esas bajadas, las pocas o muchas que hayan en la competición, se bajen también mucho más rápido. Entonces el ritmo promedio de las carreras ha subido. Y una prueba de ello, aunque a mí no me gusta tampoco usarlo mucho, pero para esos casos quizás sea conveniente, y es el uso de Strava de los segmentos. Y, por ejemplo, el lunes pasado competí aquí en Huelva, en Calaña, y los tiempos de la mayoría de los segmentos se mejoraron. Y te vas a las fechas y las fechas de los mejores registros, estamos hablando de 2017, 2018, 2019, y ves que la gente, no solo yo, sino todo el mundo que compitió ese día, pasaron más rápido. Entonces el nivel en general ha subido. Sí, sí, también si tú te vas, por ejemplo, aquí en Paterna, ¿no? Y comparas resultados de hace 7 8 años, pues la velocidad media ha subido y al final del nivel sigue siendo prácticamente el mismo o muy parecido. Así que bueno, Sí, yo creo que eso, yo estoy de acuerdo contigo en el que eso también se nota mucho el tema del material, que aunque bueno, ahora casi todo el mundo llevemos bicicletas de doble suspensión, pero no por ello hace que vayamos más lentos, ¿no? no, al revés. Ya los primeros cambios, obviamente, todo el mundo lo conoce y fue en mountain bike con el paso de las 26 a las 29, ¿no? Pero ya con el paso de las rígidas a las dobles, eso ha facilitado que el nivel todavía suba un poco más. En cuanto hablando de material, después ya el mundo del entrenamiento y de la nutrición todavía ha duplicado el ritmo en las carreras y eso se nota, eso se nota. Sí. Bueno, pasando un poco a lo que sería el análisis de esta temporada, porque tú venías de 2 años muy buenos anteriores, y bueno, este año al principio de temporada, pues tuviste una carrera en Tarteso, una caída en Tarteso, perdón, cuando iba pues en bastante buena posición. Creo que era de los pocos que no era profesional, pero estaba ahí delante, ¿no? Y bueno, Yo, como siempre digo, el bueno de los malos o el malo de los buenos. sí, bueno, pero eso que hay mucha gente que, bueno, se queda muchas veces con la posición, ¿no? De una carrera, pero hay que ver contra quién estás compitiendo. Y estar delante en Tarteso y siendo de las primeras pruebas del año, cuando todo el mundo quiere conseguir puntos UCI, pues no es fácil. Y bueno, pues en medio de eso, de una buena prueba que ibas haciendo, creo que fue la tercera etapa, ¿no? Cuando te caíste Sí, fue el sábado, en la etapa y te de los lesionaste. Pinos. Y bueno, al final pues ha sido una lesión porque te ha lastrado mucho durante la primera parte de la temporada, ¿no? Y al final pues prácticamente no has podido competir, volviste a intentarlo en la Huelva Extrema, pero todavía no estabas recuperado. Y al final, ¿cómo has gestionado tú eso? Sobre todo a nivel mental, el pasar de eso, de dominar durante 2 o 3 años a ver que no, por desgracia, pues no eras capaz ni de competir, ¿no? Porque no podías físicamente. Pues a ver, se hace duro, eso es indudable, por así decirlo, ¿no? Es duro pasar de estar a tope en tu prime, como se dice ahora, a casi que ni poder montarte en la bicicleta o si te montas para hacer un paseo de una hora suave, a 100 vatios y para casa y aún así te vas para casa y con dolores. Sí, fue como hemos dicho, en la tercera etapa de Leyenda de Tarteso. Iba, creo que todavía ahí no se había ni roto el grupo siquiera, porque era el kilómetro 20 o por ahí, ya recién entrado en Los Pinos. Y iría entre 10 y 15 en el grupo, más o menos, a cola de grupo. Y cogería alguna raíz seguro que me hizo caerme y caerme con bastante velocidad. Y ahí empezó el declive de esta temporada. Pero bueno, después también cierto es que me la busqué, por así decirlo, en casa de herrero, cuchillo de palo,
porque con la caída me dejó bastante tocado, porque me llevé incluso hasta casi 3 semanas sin poder mover brazo. No podía usar el brazo izquierdo para nada, más que a nivel de pierna, de rodilla y tal, que fue después el problema que le siguió. Y estuve 3 semanas que no pude casi que ni montar en bici, recién caído. Después, ¿qué pasó? Que al volverme a montar en bici, las ganas me pudo para preparar la Huelva Extrema de este año y me lié a entrenar como un cosaco para intentar remontar lo más mínimo posible para esta prueba. Y al final me pegué un tiro yo a mí mismo en el pie y no la liamos un poco más. Se nos fue un poco de las manos por ese mismo ansia que yo me creé por volver a llegar en las mejores condiciones a esta prueba, que para mí era muy importante. Pero bueno, mentalmente se hace duro porque es tu pasión, es tu vida. En resumen, que es tu vida. Y te la quitan de un día para otro y ya no puedes volver, ya no es ni siquiera ganar. Al fin y al cabo, estar en un podium o tal es una cosa secundaria o terciaria. Lo más importante para mí es montarte en bicicleta y poder entrenar y poder disfrutar y poder hacer la ruta que más te gusta. No quedarte en casa o salir a dar una hora a un paseo por tu pueblo y volverte. Entonces, mentalmente se hizo duro. Yo solo pensaba en que nada es para siempre, ¿no? Como se dice. Nada va a ser infinito. No voy a estar lesionado de la rodilla, como fue el caso, hasta el infinito. Entonces, yo pensaba que en algún momento iría mejor. Y yo estaba deseando ese momento que llegara. Y al final, poco a poco, llegó. Llegó tarde. Llegó tarde porque ya empecé a poder entrenar con medianamente normalidad a mediados de mayo, finales de mayo aproximadamente. Entonces, como bien has dicho, la primera parte de la temporada de carreras me la he perdido. Me he perdido muchas carreras a las que tenía pensado hoy este año. Carreras importantes, por supuesto, y me las he tenido que perder. Pero es parte del camino. Las caídas forman un riesgo inherente al fin y al cabo del ciclismo, ¿sabes? Entonces, es algo que tienes que asumir. Tienes que tomarlo con estoicismo y para adelante. Y ahora, al fin y al cabo, en algún momento saldría. Y ya poco a poco, pues, como he dicho, sales. Sí, pero vamos, también es verdad que, bueno, yo que viví la Huelva Extrema desde dentro, tampoco es que fuera mal de rendimiento, porque, bueno, tú al principio, incluso en el kilómetro 20, que fue cuando fuiste tú el que partiste el grupo, que recuerdo que fue en la subida esta hacia el pueblo, no recuerdo qué pueblo era, El para atrás. pero sí, eso, en la subida del para atrás, que me acuerdo que al final ahí íbamos 15 corredores, porque se había partido un poco el grupo al principio. Pero al final de 15 corredores dejaste el grupo en nada, ¿no? Y vamos, yo incluso, Fran Herrero se quedó del grupo de cabeza, ¿no? Que al final, pues, dejar a Fran Herrero, que es 3 veces campeón de España de ultramaratón, pues, o sea, demuestra que tampoco estaba tan mal. Sí, no estaba mal fisiológicamente, por así decirlo, en el sentido de rendimiento, ¿sabes? O sea, yo la cantidad de entrenamiento que pude acumular antes de la lesión y de esta carrera fue bestial. O sea, la preparé y la estaba preparando con muchísimo mimo y con muchísimo tiempo de antelación, para que tampoco me pillara desprevenido, ¿no? Entonces, fisiológicamente, por así decirlo, estaba bien. Lo que no estaba bien era funcionalmente. Mi lesión era a nivel de rodilla, del músculo y de ligamento y de tendones, no de ligamento. Y estructuralmente era lo que no estaba bien. Entonces, conforme más avanzaba la prueba, a mí más me molestaba. Mm. Fisiológicamente estaba bien, yo podía apretar, yo podía tal, pero conforme más avanzaba en la prueba, la zona que me molesta o que me molestaba se iba cargando. Entonces ya llegó un punto en que era insostenible poder seguir pedaleando. Era como una especie de calambre muscular, pero muy localizado en un punto en concreto y imposible pedalear. O sea, es que me quedé entre Valverde y Beas y llegué andando y casi que ni podía andar. Sí, sí. Sí, vamos, yo recuerdo que cuando te cogimos te vi bastante mal, por eso ya como que era palpable que físicamente pues no estaba bien, ¿no? Y bueno, un Sí. poco enlazando con lo que has comentado de que preparas todo muy bien, con mucho detenimiento y atención, pues eso sí hay que destacar de ti, pues por lo menos lo que yo veo, que cuidas todo lo que sería
los recorridos de las carreras, la mayoría de pruebas que tienes marcadas, pues vas a reconocerlas. El equipamiento también es un poco friki de todo lo que serían los componentes de la bici, de temas de pesos de componentes. Y yo, por lo menos, lo que yo veo es eso, que también cuida mucho lo que sería lo que llamamos los marginal gains, ¿no? A ver, el material está para usarlo y cada material es para un uso en concreto. Yo, por ejemplo, soy muy friki de las cubiertas y yo tengo un juego de cubiertas con diferente taco para cada situación, pero porque es que me encanta. Yo no me daría toque, por así decirlo, competir en barro con cubiertas de seco y eso para mí pues, es un punto que me gusta mucho cuidar. Reconocer carreras, pues también, porque es un arma, puede ser un arma de doble filo. Yo muchas veces a la gente que entreno se lo digo, que reconocerla puede estar bien, sobre todo si vas a disputarla, pero por otro lado, el saber todavía lo que te queda y si ese día vas mal, Sí, puede ser correcto. un determinante para que te bajes de la bici. Sí, también depende muchas veces cuando vas a reconocerla, te fijas en cosas que después no son tan importantes en carrera, ¿no? Porque al final lo trazas a otra velocidad, las curvas las pillas a otra. Entonces muchas veces vas a reconocer, hay cosas que cambian incluso. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, el caso un año aquí en Paterna, que la hice muchas veces en verano y la semana de antes pasaron muchísimas motos y muchísimos ciclistas y el recorrido cambió totalmente por el tema de todo el polvo que se levantó, ¿no? Claro. Entonces, claro, todos los puntos que tenías pillados de cada curva de la trazada cambió por completo, pues, simplemente por el hecho eso de que la semana antes, pues de pasar 300 400 ciclistas que puede perfectamente acumularse en una semana aquí en los años buenos que de Paterna, pues cambia mucho lo que sería eso. Y bueno, enlazando un poco del tema del material, también contigo mismo, el tema del peso también lo cuidas bastante. Y bueno, me llama la atención, pues, que tú incluso lo pones en Strava, ¿no? Que pesa menos de 50 kilos. Que hoy día eso no está. Ahora que estamos de moda tanto el body positive en ciclismo, ¿no? Sí, No se lleva tanto, ¿no? Y bueno, tú sigues manteniendo ese peso bajo, que bueno, cualquiera, seguro que más de uno te ha dicho que lo debería subir de peso, ¿no? Pero entonces, no sé, me sigue llamando la atención que el hecho de que seas capaz, no tanto en ultradistancia o carreras duras, de mantener ese nivel, sino más bien en rally, ¿no? Que sigues manteniendo esa potencia incluso con ese peso tan bajo, incluso en las contrarreloj, ¿no? Este fin de semana que has hecho segundo en una contrarreloj bastante corta de 15 kilómetros sin bicicleta de contrarreloj, ¿no? Entonces, sí. pues, esas teorías de peso bajo contigo no parece que no se aplican. No, sí, sí se aplica y a ver, cierto es que al hilo de lo último que has dicho, lo de la contrarreloj ha sido una flipada mía que me he presentado ahí por amor al arte porque me apetecía un montón, nunca corrí una contrarreloj plana y me apetecía un montón probar a ver qué se sentía. Entonces me presenté ahí sin cabra y sin nada, sin lenticular, en unos acoples de Decathlon y zumbando. Y en cuanto al peso, a ver, en parte lleva truco, ¿eh? Que si haces una descarga de carbohidratos y haces un poco pasas un poco de calor, Sí, te te quedas quedas bajo de seco. te quedas bajo de peso, en líquido, obviamente. Entonces, pero bueno, sí, mi peso base, por lo general, si me coge cualquier día, por así decirlo, sin hacer floritura, 52 kilos más o menos. Entonces, cierto es que mucha gente me ha dicho para que debería de subir peso o que iría mejor. Y yo mismo soy consciente de que iría mejor. Pero aquí viene un, una, una de las reflexiones que yo más me he hecho. Y es que yo ya he probado a subir de peso, ¿no? Mm. No sé si quizás también, es que el problema de cuando compites todos los fines de semana es que no das tiempo a meter todos los contenidos de entrenamiento que quisieras o que pudieras, ¿no? Es que no, es imposible, es inviable. Entonces, si no te da tiempo a meter ni los contenidos del entrenamiento en la propia disciplina, que es el ciclismo, te va a dar tiempo a meter también trabajo de fuerza con enfoque en la hipertrofia, con toda la fatiga que deja, no te da tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando sí te da tiempo sería en pretemporada. Y yo lo he probado. El problema es que a mí me deja mucha fatiga cuando he metido trabajo de fuerza buscando la hipertrofia, ¿eh? Siempre buscando la hipertrofia, no buscando el rendimiento o
otros casos, ¿no? Hablamos de buscar la hipertrofia. Cuando estás buscando la hipertrofia, sí he subido de peso, por supuesto. He llegado hasta incluso hasta en 57 o 57 y medio, que para mí ya es mucho, ¿sabes? Y es un peso más cercano a los de mis competidores. El problema viene cuando arrastro tanta fatiga y no se ve equilibrada la balanza con una mejora sustancial del rendimiento que tú digas, ¿sabes? Potencia absoluta muy poca y el vatio kilo se me mantiene, incluso a veces se me ha llegado a bajar el vatio kilo. Sí, que no es un problema en sí mismo, que es de bajar el vatio kilo siempre y cuando si mantiene una buena potencia absoluta. Al fin y al cabo, por aquí por la zona de Huelva, las subidas tienen poca pendiente y puedes aprovechar mucho la inercia de tener un peso más alto y que no te va a perjudicar para nada en la subida. Pero es básicamente principio de individualización, ¿no? Eso que tanto se lleva en la ciencia del deporte, ¿no? Y es que lo que a priori podría ser bueno a una persona en concreto no le va bien. Y yo soy esa persona en la que no le va bien. Quizás no le haya dado el tiempo suficiente por lo que te he dicho, porque en pretemporada paro un mes, 2 meses y empiezo a competir. Y yo cuando empiezo a competir yo quiero estar ya en plenas facultades para rendir, ¿sabes? No fatigado. No lo sé. Sí, sí, Yo lo he probado. también quizás un poco el tema de cómo se está configurando el calendario, ¿no? Que hoy día pues la carrera antes se empezaba a correr en marzo. Me acuerdo yo que Almonte, que era a finales de febrero, pues era la primera y al final te daba tiempo a hacer una pretemporada larga de 3 meses. Pero es que ahora mismo la Paterna este año es el 30 de noviembre y ahora se empieza Copa España, empieza el primer fin de semana de febrero. Mm, Entonces, claro, sí, además si le unes que seguramente corras en Tarteso o Andévalo antes, pues al final te queda una pretemporada, lo que tú dices, de un mes o poco. Ahí no te da tiempo tampoco a hacer muchas pruebas. Entonces, claro. Y es que al fin y al cabo yo disfruto entrenando y disfruto compitiendo. Si encima entrenando voy arrastrado, por así decirlo, por culpa de meter tanta carga en el gimnasio, al final no me sale a cuenta, no me sale a renta. ¿Iría mejor con más peso? Yo lo he probado y yo no me encuentro relativamente cómodo. Me noto espeso, me noto lento. Quizá no le haya dado tiempo suficiente, pero si pesara más, por lo mismo iría mejor. Sobre todo, como has dicho antes, el tema de XCO con bajo peso. Eh, Incluso, por ejemplo, este año en el Campeonato de España de Ultra, por supuesto, todos los que han quedado por delante mía pesan mucho más que yo. Fran Herrero no sé si tiene que estar por cerca de los 70 kilos, Adrián García Montes son 68 kilos, creo. Pesan 20 kilos más que yo, redondeándolo. Y sin embargo me han ganado. Yo sé que con más peso por lo mismo iría bien. Pero en todos los niveles, ¿eh? En rally, media maratón, ultra, lo que fuera. Pero como más cómodo me encuentro es con el peso que tengo. Es al fin y al cabo no forzar a tu cuerpo. Al fin y al cabo el estímulo de la hipertrofia usa vías metabólicas diferentes al de la resistencia. Vas a volver loco a tu cuerpo y encima no vas a notar mucha sustancia de mejora. Eh, es una reflexión que yo he hecho mucho durante mucho tiempo y mi conclusión es que el principio de individualización y de que no forzar al cuerpo. Al fin y al cabo, naturalmente, mi cuerpo, yo soy una persona muy delgada, siempre lo he sido, me ha costado siempre subir de peso desde que era chico. No lo voy a forzar algo que no le sale naturalmente, ¿sabes? además, bueno, que también la hipertrofia, pues no es algo que ocurra de un día para otro, lo que tú comentabas, No, necesitarías un proceso y también acompañarlo de una nutrición y muchas veces pretemporada, cuando vienes de competir, lo que menos te apetece, ¿no? También es centrarte en cuidar la alimentación a tope, aumentar las proteínas y demás para forzar algo que de por sí, como tú dices, no es natural a tu organismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que al final, pues cada uno, como tú dices, el principio de individualización. Y bueno, en relación con esto que estamos hablando del tema del sacrificio, como sabemos, pues el mountain bike pues, es un deporte muy caro en temas económicos. Al final, llevar a los que no
no sois profesionales, pues tenéis que pagar todo el tema de desplazamiento, bicicleta, o sea, es bastante caro. Y el tema de las horas de entrenamiento, ¿no? Que al final, como tú has dicho al principio de la entrevista, pues no vives de competir en la bicicleta, pero sí es cierto que, bueno, sobre todo tú sigues una metodología de incluir muchas horas, ¿no? Eso es lo que te viene bien a ti semanalmente, pues son muchas horas las que tienes que dedicarle. Entonces, ¿nunca te has planteado que eso es demasiado sacrificio, especialmente este año que has tenido al principio de temporada y te han entrado ganas de mandarlo todo a tomar por culo? La verdad es que no. La verdad es que no me han entrado ganas. Pero porque al fin y al cabo es pura motivación intrínseca, ¿no? Tú estás aquí o yo me mantengo aquí porque lo disfruto. O sea, más allá de los resultados o tal, yo lo disfruto. Yo disfruto que me dé el aire en la cara, yo disfruto montarme en la bicicleta y si me puedo echar 5 o 6 horas de paseo, me las disfruto igualmente. Para mí no me supone un sacrificio ninguno porque es que lo disfruto. Y uno de mis trucos, por así decirlo, que no es un truco, ¿no? Es coger y ir a descubrir zonas nuevas que no conozco. Y si tengo un entreno de fondo de 5 horas, pues me voy a alguna zona cercana, relativamente cercana, me cojo el coche y la descubro, ¿no? Una zona, Sierra de Huelva, por ejemplo, o zona de Portugal, no la conozco, pues voy a conocerla, aprovecho un entreno largo, voy tranquilo, veo el paisaje, conozco zonas nuevas y al fin y al cabo no entras en la monotonía de siempre lo mismo, ¿no? Pero es que, ya te digo, no se me hace pesado. Y bueno, ya para terminar un poco con lo que sería tu perfil de corredor, ¿qué planes tienes para lo que sería la temporada, ahora bueno, que está otra vez a tope? Y de cara a 2026, que se plantea, pues, para los que somos de aquí, pues bastante bien. El tema de Copa España que empieza la Luisiana y el Pedroso, aunque sigan siendo muchas pruebas. Yo creo que este año, aunque nos pille bien que los que están cerca, pero al final no dejan de ser muchas pruebas también y muchas fuera. Y bueno, especialmente también el Campeonato de España que vuelve a ser por tercer año en Paterna, ¿no? Sí, la verdad es que el año que viene es muy suculento para los onubenses y para los andaluces porque Copas de España, si no recuerdo mal, son 9 Copas de España las que han metido, que me parecen también una barbaridad, desde luego, Sí, son porque muchas. todos los años han sido 5 o 6, si no me equivoco. Sí, sí. Y este año 9, que si mal no recuerdo, que es una pasada. Cierto es también que hay Luisiana, Pedroso, que son Sevilla, y Berja, que es Almería, que bueno, que no es Galicia, ¿sabes? Para nosotros. Entonces, Berja, ahí yo ya he competido en la UCI Gravel World Series de hace 2 años, de 2023. Y bueno, es una carrera que incluso a priori también se me puede dar hasta bien, porque es como un recorrido monopuerto. Sales Sí, desde Berja y la subes hasta arriba Indomable, y ¿no? después, sí, la Indomable, exacto. Y después ya todo para abajo. Entonces es muy suculento y después con el Campeonato de España aquí en Huelva, pues más aún. Y en cuanto a mi calendario, pues probablemente empezaré en la leyenda, que me imagino que será la primera carrera. No lo tengo todavía claro, ¿eh? No sé si será leyenda o Costa Blanca, que coinciden en fechas, pero leyenda es por pareja este año. Sí, En prueba UCI es por pareja. Puedes correr individual, pero no es por pareja. no es justo. Entonces no tengo todavía claro dónde empezaré, si en leyenda o en Costa Blanca, pero una de las dos será probablemente. Y básicamente lo que voy a hacer este año es empalmar 2025 con 2026, porque no he competido, no he competido apenas este año, como ya hemos hablado. Acabaré la última o penúltima semana de noviembre la carrera. No sé si correré algo de ciclocross, alguna prueba sarteada, pero es que si ya de por sí nunca suelo acabar las temporadas fatigado o cansado de competir o de la dinámica de una semana y otra semana, si nunca acabo cansado, este año menos. Entonces lo mismo, entonces lo mismo empalmo, levantaré el pie, por supuesto, para oxigenar, descansar un poquito la mente, la cabeza, pero lo justo y necesario para tampoco venirme muy abajo, muy poquito. No lo consideraría siquiera ni pretemporada y uniré 2025 con 2026 y empezaré en la que ya he dicho, Leyenda o Costa Blanca. Mm. Pero el principal objetivo, intentaré por tercer año consecutivo, creo, es hacer Copa de España de maratón. Intentaré hacerla. Y Huelva Extrema en principio de temporada.
y después campeonato de España de maratón. Este año, ¿cuándo han puesto Paterna como campeonato de España? Era en ¿En abril, ¿no? abril? Mediados de abril. Vamos Bueno, a hacer ya. seguramente prepararé también Paterna, Huelva Extrema, Copas de España y ya después del verano, pues volver a repetir el plan. Campeonato de España de Ultra, que no me voy a cansar de intentarlo. Además te viene bien. Bueno, ¿esa dónde es? ¿El de Ultra dónde es? No recuerdo. No han salido fechas todavía. No El de sabía. Ultra, la fecha de campeonato de España de Ultra suele salir por marzo, abril, más o menos. Vale. La fecha y ubicación, ¿eh? Las dos cosas. Sí, sí. Lo dejan, como es después del verano, siempre le dejan para lo último. Vale, vale. Bueno, ahora ya nos pasamos a la segunda parte de la entrevista, por la parte de un poco de rendimiento y entrenamiento. Entonces, ¿crees que el hecho de eso de ser entrenador es positivo para ti como corredor, para tu rendimiento? A ver, eh, mentalmente es un poco complicado porque al fin y al cabo es torturarte a ti mismo. Entonces, si te torturas a ti mismo, muchas veces pierdes la objetividad, Porque ahora ¿sabes? mismo, para aclararlo, tú llevas tu propio entrenamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces, torturarte a ti mismo es una locura. Ponerte las series más duras que puedas existir y te las pones a ti mismo, torturarte no mola. Pero después tiene otras cosas buenas y es que te conoces mucho, sobre todo en carrera. Intentas a hilar las sensaciones que tú estás sintiendo con la realidad. No sé, es algo ambiguo, por así decirlo. Sí, sí, o sea, yo creo que tiene cosas positivas y cosas negativas, porque como entres en un bucle malo, puede ser que te comas mucho la cabeza. Aunque Sí, sepas te que lo tiene estás que haciendo gustar, bien, ¿eh? claro, no, te tiene que gustar mucho el tema para no desmotivarte, eso es lo primero. Yo creo que todo esto de hacerlo contigo mismo es mantener estable la motivación, ¿sabes? Motivación intrínseca. Esa es la clave, que te guste lo que haces. Ya después vendrán las paranoias de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Yo muchas veces pido consejos a entrenadores que me digan por aquí, por aquí no. Por lo menos por mantener un poco la objetividad, por así decirlo. Sí, sí. Pero bueno, tiene sus partes buenas y sus cosas malas. Y bueno, hoy día, ¿cómo ves tú lo el mundo del entrenamiento, ¿no? Porque hoy día con las redes sociales, pues yo lo que veo que cada vez pues, hay que como polarizarse mucho para destacar, ¿no? O quizás, sobre todo, yo lo que veo es mucho hoy día el entrenador de Reels es el que parece que es el que tiene más repercusión y bueno, al final muchas veces los mensajes que se transmiten pues están alejados de la realidad o descontextualizados, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que eso genera mucha confusión, ¿no? Las redes sociales, desde que aparecieron, tienen como lo dan, tienen sus partes buenas y sus cosas malas. Si sabes elegir el contenido que consumes, pues puedes aprender mucho incluso, ¿eh? Sí, sí. Yo, sobre todo en Twitter, que es una comunidad un poco más científica o más especializada y no hay tanto influencer, porque ahí no venden mucho, se puede aprender muchas cosas. Pero como bien dice, Instagram sobre todo, yo TikTok no uso, pero Instagram sobre todo está minado y plagado. Y yo lamentablemente no formo parte de ese circo, muy a mi pesar, que ya me gustaría publicar un poco más de contenido, pero bueno, cierto es que es lo que tú dices, es mucha polarización. Ocurrió al principio con la dieta, sobre todo, con dieta cetogénica, ayuno intermitente, sí, y ibas por un lado y o estabas en un bando o estabas en otro. Sí, sí. Y, y al final no se trata de convertirse en un talibán de nada. Entre el blanco y el negro hay una escala de grises muy amplia y con el entrenamiento pues ocurre lo mismo. Que si HIIT, que si piramidal, que si polarizado y ocurre lo mismo. Y es lo del peso principio de individualización, jugar también con el tiempo que tenga cada atleta, porque ¿quién nos ha encontrado las típicas publicaciones? Mejora tu rendimiento con 1 hora al día. Pero si es que no tienes más, si es que no vas a tener, si es que no tienes más horas, es que la población media es lo que dispone, 1, 2 horas al día.
Sí, sí. Entonces, ese es un gancho que usan muchos influencers para atraer a potenciales clientes, pero es que la realidad es que todo el mundo dispone, por lo general, de esa duración de entrenamiento. Entonces, solo te queda jugar con las intensidades, con el volumen que tengas y la frecuencia, sobre todo. Pero Instagram vende mucho. Sí, sí, al final es que es lo que tú dices, porque eso es como el estudio que sacaron, que sacaron un estudio hoy en día. El mejor entrenamiento, el entrenamiento que más te hace mejorar es el piramidal. Y al día siguiente te sacaron el estudio, el entrenamiento que más te hace mejorar es el polarizado, ¿no? Y al final eran dos estudios que decían algo totalmente diferente y que lo publicaron prácticamente uno el mismo día que el otro. Entonces al final, Sí, pero el problema es que el mensaje que le llega a la gente, incluso hay gente que te pregunta, bueno, ¿tú qué sigues? ¿Entrenamiento polarizado o piramidal? Bueno, y dices, pues depende, ¿no? exacto. Es que no es ni blanco ni negro. Es que es lo que he dicho antes. Yo uso los dos, por ejemplo. Sí, sí, Y porque los dos tienen su parte buena y su parte mala. Y lo puedes meter en algún momento de la temporada que te interese más X y en otro que te interese más Y. Es que es así. sí, sí. Es que no es, tú eres, es como eres del Betis o eres del Sevilla, es que parece es que eso depende también del tiempo que tú tengas para entrenar, del momento de la temporada, Y de del los, día. y de los objetivos. Sí, Y sí, después también se nos olvida el nivel del premio del deportista que te llega a entrenar. Y eso no se dice en los reels de Instagram, porque tú no puedes hacer porcentualmente la misma mejora en un sujeto que se inicia en el ciclismo que alguien que lleve 10 o 20 años entrenando, en serio, ¿sabes? sí, está claro. Entonces, muchos mensajes que también se ven son los típicos de mejora tu rendimiento, pasa tu FTP de 300 a 400 vatios en 10 días, ¿sabes? Sí, sí, Y sí. Y que muchas entonces, veces esas mejoras vienen. Hay que ver también si el potenciómetro es el mismo, ¿no? Porque, uh, eso es otra mina de oro, sí, sí, el pues potencial. el tema de los datos, bueno, que era un poco la siguiente pregunta, que es el hecho de cómo la gente se fija en los datos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en mi caso yo tengo en la bicicleta de carretera, tengo un potenciómetro rotor y en la rígida que utilizaba, o sea, la sigo teniendo y la utilizo muchas veces. Tengo el rotor, entonces entre los dos rotores miren diferentes. Pero cuando me compré el Favero para Orbea hoy, o sea, lo primero a los 10 minutos ya me di cuenta de que eso medía muchísimo menos. Entonces, lo primero que hice ya al día siguiente fue desmontarle los pedales, montarlo en la biela rotor, coger dos Garmin y ver el margen que tenía de diferencia. Y es algo que la gente muchas veces no tiene en cuenta, ¿no? O sea, la gente dice, no, pues tú simplemente tienes que apretarte más. Pues eso te está boicoteando a ti mismo, ¿no? Sí, Y eso, totalmente. El potenciómetro es la clave del autoengaño, porque depende del potenciómetro que uses, te va a marcar más o te va a marcar menos. Yo, como hemos hablado antes, soy muy friki de eso y después, como hablaremos de la parte académica, a mí me gusta usar potenciómetros que estén validados científicamente, porque por lo menos dentro de lo mal que te va a medir o de lo bien que te va a medir, te aseguras de que eso te va a medir menos mal, ¿sabes? sí, Entonces, el margen que vas a tener, que todos van a tener margen de error, es más bajo. Y por lo menos que algo esté validado científicamente te asegura que por lo menos no es tan malo, ¿sabes? claro, claro, sí, sí, totalmente. Porque yo he visto potenciómetros que el problema viene no tanto en la disparidad de los datos que te marque un potenciómetro, por ejemplo, no quiero hablar de marcas, pero bueno, hay potenciómetros chinos que te marcan vatios de pogachar, ¿sabes? Sí, sí. Cuando no lo eres. Entonces, el problema vendría cuando ese potenciómetro te mide un día X y al día diferente te mide otra cosa totalmente diferente, X menos uno o X, ¿sabes? Entonces, si mides en mal, por lo menos que mide igual de mal Me da siempre, igual, sí. Sí, sí. ¿sabes? Y arrastra el porcentaje de error lo arrastra siempre. Otra cosa es que un día te mide 100 vatios y otro día te mueva 200. Entonces ahí es cuando viene el problema. Y también pues, sé consciente de que si tienes diferentes potenciómetros, Claro, lo raro es que te midan igual, ¿no? claro, exacto. Y aunque si se comprara un potenciómetro de pedal y te vuelves a comprar el mismo potenciómetro de pedal y no te va a marcar lo Te va mismo. a marcar lo mismo, Siempre sí. va a tener, siempre te va a tener un poco de imprecisión.
Yo esa prueba he usado potenciómetros de pedal con lo que tú has hecho, con 2 Garmin y 2 potenciómetros, uno en la araña y otro en el pedal y 2 Garmin. Y te das cuenta de que a intensidades bajas, obviamente, si el porcentaje de error no es el mismo porcentaje de error a 200 vatios que a 1000 vatios. No arrastra, no arrastra la misma cantidad absoluta de vatios. Y te das cuenta que cuanto más aumenta obviamente la intensidad, pues más se separa uno de otro. También es cierto incluso de que recientemente se publicó un estudio de que el dispositivo GPS te influía en la recepción de los datos del potenciómetro en el resultado final. Entonces, tenemos dos dispositivos que te están dando error. La cosa es esa. Yo, mi consejo a todo el mundo que nos pueda escuchar, que intente utilizar potenciómetros válidos científicamente, que si tienen error, seguramente ese mínimo error va a ser arrastrado igual siempre. Sí. Y eso ya es mucho. Y ya está. Y también que tampoco quiere decir que sean más caros que otros, porque o sea, los Nada, precios ahora son bastante competitivos. Vamos. Yo me acuerdo ya cuando salieron, se ha estandalizado. cuando yo corría en carretera, me acuerdo que llevaban potenciómetros pero esos dos o tres, porque es que valían 2000 y pico de euros. Los Claro, SRM que salían sí. era Ahora demasiado. ya se ha estandarizado un poquito más los precios y se ha hecho mucho más accesible al público común. Bueno, y bueno, otra pregunta. Tú que tienes más experiencia con esto, ¿tú crees que la gente valora nuestra labor como entrenadores o no? ¿O tú crees que se creen que es algo fácil de llevar? Pues hay personas que sí y personas que no. Yo siempre lo digo, a ver, si existe la carrera de ciencia del deporte, es por algo. Si existen los másteres de entrenamiento, es por algo. No se valora porque si tú pones un entrenamiento, yo qué sé, de V2 más, por ejemplo, de volumen de oxígeno máximo, y tú pones 4 series de 3 minutos, la gente no se para a pensar por qué son 4 series y por qué son 3 minutos y por qué la recuperación es X, Mm. ¿sabes? La gente no se para a pensar, la gente ejecuta y punto. Y el que no se para a pensar en por qué, muchas veces es el que no te valora como entrenador, ¿sabes? Porque ese cliente ve el entrenamiento, lo hace y punto. Y no se cuestiona el motivo. Y tiene un motivo. Y el motivo son años de estudio que tú como entrenador has hecho y te sigues actualizando y sigues leyendo y tiene un motivo. Por ejemplo, yo qué sé, ya que he puesto el ejemplo del V2 más, se sabe que el tiempo límite de V2 más está en torno a 5 o 6 minutos. Tú vas a trabajar a un porcentual, a un tanto por ciento de ese tiempo límite y por supuesto el tiempo total en zona acumulado tiene que ser superior para estimular esa vía que tú quieres estimular. Si el tiempo en zona de V2 más son, el tiempo límite, perdón, de V2 más son 5 minutos, tú no puedes trabajar 3 minutos en total. Tú tendrás que acumular mucho más tiempo por encima de ese tiempo límite. Y a una intensidad que lo estimule, que eso es otra, el porcentaje al que tú vas a trabajar. Entonces, la gente no se cuestiona por qué esos vatios, por qué ese número de repeticiones, por qué ese tiempo de serie, por qué ese tiempo de recuperación. Y ahí es donde está quizás la clave o el truco del entrenamiento. Porque cuando tú sabes que cuando tú tienes un Training Peaks, si puedes ver los entrenamientos antiguos de otros entrenadores. Y yo he visto auténticas barbaridades. Que tú dices, para qué objetivo tiene final este entrenamiento? ¿Sabes? Sí. Sobre todo eso, la No, importancia de confiar en un buen entrenador, ¿no? Y alguien que se preocupe. Porque yo me he encontrado, por ejemplo, el caso de un deportista que, bueno, que tenía hecho una biomecánica y le estaba dando problemas y yo sabía que seguramente fueran del SOA, ¿no? Y al final le hace la prueba de SOA y te da prueba, positivo, ¿no? resultado totalmente positivo, vamos. Y se había hecho la biomecánica recientemente. Al final, pues, vamos, yo no hago biomecánica, pero al final pues le tienes que orientar un poco al deportista, ¿no? No vas a dejar que el deportista se quede con ese problema, sobre todo cuando le afecta en las competiciones, ¿no? Pues, al Claro. final, Y después también muchas veces lo que yo me encuentro, y tú seguramente también, que lo que busca la gente son entrenadores muy baratos, que te echen cuenta todos los días a cualquier hora y cobrando poco y hacerme mejorar en 6 meses. Y cuanto menos entrene, mejor, ¿sabes? sí, sí.
Y cuanto menos sufre y menos series me ponga, mejor. Y cuanto más mejore y más rápido, también. Y es un trabajo de dos personas, al fin y al cabo, del entrenador, que tiene que ser el que tome la dirección y el rumbo del entrenamiento, y el propio ciclista que se comprometa y ejecute tal y como está puesto. Porque si te sale al final del esquema, esos objetivos que tú has venido a mí pidiéndome, no vamos a poder alcanzarlos. Entonces, Sí, sí. Ah. Es como, yo qué sé, el deportista que de repente hace 2 días se salta el entrenamiento y hace más de la cuenta y el día que le toca serie dice, Hoy me he encontrado muy mal". Es que es normal, ¿sabes? claro, Parece que no es lo que te has planificado, es que no, las cargas son las cargas. Ahora te tienes que dedicar a reajustar lo que tenías planificado y muchas veces no se da cuenta que esos 2 o 3 días que se ha pasado mucho más de la cuenta, pues al final afecta a lo que venía programado, ¿no? al final cada entrenamiento tiene un porqué, cada día tiene un porqué, cada sesión tiene un objetivo. Si tú al final te la pasas por el aro, pues es que te está saliendo del plato. Y el día, ese es el principal error casi que de todo el mundo que no cumple con el entrenamiento, que el día que tiene que ir fácil, ya tú lo sabes, va fuerte, y al final el día que tiene que ir fuerte, pues no puede. Eh, También te encuentras muchas personas, por ejemplo, de que una intensidad de primer umbral, por ejemplo, que es relativamente sostenible y fácil, la hace por encima. Sí, Pero, pero yo siempre se lo digo, yo, en el grupo de gente que entreno, lo repito algunas veces, y es que si te propongo una intensidad, a no ser que te diga lo contrario, haz la última a tope, si no te lo digo, haz la intensidad marcada. sí, Y ya veremos si estás mejorando, pues lo mismo será necesario evaluarlo o hacer un test o lo que sea. Pero si yo te pongo a 250 vatios, no me lo haga a 270, sí, porque ya no estamos saliendo no sale. los pies del plato, estamos sacando los pies del plato. Sí, sí. Y bueno, tú que eres muy friki un poco de eso, de todo lo que son los gadgets y demás, y que estamos continuamente avanzando en esto del entrenamiento, ¿qué crees que es el siguiente avance más importante que veremos en el ciclismo? Porque no sé si has escuchado la entrevista esta de San Millán que decían que estaban trabajando con un medidor de lactato integrado, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir, el medidor del lactato integrado. Cierto es que el Jumbo Visma este año, por lo visto, ha probado con medidores de la frecuencia respiratoria, que también puede tener su aplicabilidad, pero bueno, veo más práctico quizá o con más rédito el medidor De de lactato, lactato ¿no? en tiempo real. También es verdad que no se nos puede olvidar que ya existen no los de lactato, sino los NIRS, los medidores de saturación de oxígeno muscular, que es como el pulsosímetro de toda la vida del dedo. Lo único que el pulsosímetro te mide a nivel sistémico y el NIRS te mide a nivel localizado en el músculo en el que tú lo pongas. Y tiene el tamaño de una moneda de 1 euro y te lo pones sobre el músculo y te mide la saturación en ese músculo en concreto durante el ejercicio. Y en base a la saturación, pues puedes programar la intensidad del entrenamiento. Lo que pasa que vuelve a ocurrir lo mismo que con los potenciómetros en su época, que cuestan No, 1.000 claro. euros. Sí, 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 vamos. Y cuando salga lo del medidor de lactato integrado, pues pues ahora lo pasará mismo. lo mismo. Pero bueno, al Pasará lo mismo, final, pero yo creo que ciertamente será el futuro probablemente de la programación del entrenamiento en cuanto a intensidad. sí, yo creo que de aquí a unos años veremos aparatos que te midan lactato en sangre y temperatura corporal y glucógeno también. Y eso, Sí, pues, por ejemplo, medidor de temperatura corporal, por aquí lo tengo a mano, un sí, un core. pico. Sí, 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 pero yo lo creo que tengo. tendremos algo que será todo integrado, ¿no? Que no tendremos cuatro Buf, cacharros. Que a lo mejor eh, sacan algo que sea capaz de medir todo a la vez, ¿no? Para no tener que pro- pinchar. probablemente, pero bueno, para eso quizá a más largo plazo, creo yo, Sí, sí. que te No, mida todo no, está complicado. claro que También se hablaron de los potenciómetros triaxiales, que te miden, los que hay ahora te miden en dos ejes y se habló hace tiempo ya, yo lo escuché, potenciómetros que te miden en los tres ejes, es decir, que tú puedes también desperdiciar vatios o aprovechar sí, vatios poniendo el peso. lateralmente.
Exacto. Sí, bueno, Entonces, también es otro futuro caché del entrenamiento. sí, bueno, pero ese hecho del hecho de cómo desplazas el pie o si lo desplazas mucho o poco también se puede medir, como por ejemplo con Favero se puede medir un poco qué Sí, desplazamiento pero a escala ejerce. Favero, hasta donde yo sé, lo que te mide es cómo llevas el pie con respecto al cuerpo del pedal. Es decir, Sí, si sí, tú tienes este qué pedal, desplazamiento tiene. ¿dónde estás pisando más la fuerza? No si la estás echando el vector, la estás escupiendo para afuera el vector de la Vale, sí. fuerza, Sí, sí, ¿sabes? sí, vale, sí. Te Es entiendo. como si tú tienes la circunferencia, los potenciómetros Favero te miden el vector de fuerza hacia dónde diriges tú la Sí, fuerza. sí, sí. Pues a eso me refiero yo, hacia dónde diriges tú la fuerza durante el ciclo del pedaleo. Si la diriges hacia abajo, hacia adelante Sí, sí, o hacia el lado. sí, sí. Sí, bueno, pues eso sí, sí, verdad que sería más también interesante. Bueno, y ahora que estamos hablando del tema del pedaleo, tú que estabas diciendo que querías hacer la tesis doctoral un poco del tema del torque, ¿no? Que además Quiero. defensor del torque, porque de eso hay pocos estudios ahora mismo sobre el tema del torque. A ver, es un filón académico, por así decirlo, el que hay ahí en cuanto a estudios, porque cierto es que el torque es uno de los más infravalorados del entrenamiento en cuanto a ciencia se refiere. No hay muchos estudios que avalen lo que te pueda aportar el trabajo de torque. Y creo que esto en parte viene muy determinado porque históricamente se ha buscado en el torque algo que no tenía respuesta. Y es que hemos considerado al trabajo de torque como trabajo de fuerza. Mm, Y el torque no es fuerza. O sea, si nos ponemos exquisitos en la definición, fuerza es todo. Todo es aplicación de fuerza. Después ya nos creamos, los entrenadores, creamos el concepto de resistencia y tal. Pero al fin y al cabo, resistencia no dejaría de ser fuerza aplicada por el tiempo, durante mucho tiempo. Entonces, en el torque se han buscado respuestas que no había, ¿sabes? Y que sí había en otro tipo de entrenamiento, como el trabajo inespecífico con cargas en el gimnasio o el trabajo de arrancadas, que ahora recientemente los estudios de Barranco, de Payarés y de Víctor Rielves y colaboradores han visto que el trabajo de arrancada es muy positivo para la mejora de la fuerza. sí, Claro, sí. Pero vamos, eso es algo que ya sabíamos, lo que pasa es que ahora claro. Eso ya es pero es que eso es la propia definición de lo que es un esfuerzo de máximo. fuerza. Exacto, un esfuerzo máximo, corto, 10 segundos o menos, a tope. Sí, Pero torque no es eso. Torque son 2 3 4 sí, 5 10 lo que sean, sí, minutos a una intensidad submáxima. Entonces, si tú buscas unos resultados enfocados a la fuerza en un esfuerzo que no es de puramente fuerza, no lo vas a encontrar. Sin embargo, yo no es que sea defensor o no defensor, sino que simplemente en la caja de herramientas de entrenador es una herramienta más. mm, Y al igual que usa un tipo de serie de capacidad glucolítica o de potencia máxima o de lo que sea, está el torque. Y que yo lo uso recurrentemente, sobre todo en atletas que se dedican al mountain bike. ¿Por qué? Porque en mountain bike no ocurre tanto, antiguamente quizás en carretera sí ocurría más, pero quedarte sin desarrollo. Ahora ya con los desarrollos, con el advenimiento de las tecnologías y de los desarrollos, tú puedes poner un plato chico de 34, atrás un 36 y seguro que no te vas a quedar atrancado en ninguna subida en carretera, a no ser que vayas explícitamente a algo muy concreto, ¿no? Pero en mountain bike sí ocurre y en mountain bike tú puedes montar, no tienes posibilidad de bajar de plato porque vas ahí con un monoplato y te puedes encontrar en un recorrido una subida al 30% o al 25% sostenida durante 1 kilómetro, 2 kilómetros, varias veces, y cuanto más larga sea la carrera, más te lo vas a encontrar, que haga que tengas que ir forzosamente atrancado, a baja cadencia. Entonces, trabajar el torque por esa parte es algo específico de tu deporte, por así sí, decirlo, o de tu modalidad, mejor dicho. Entonces, sé que tiene respuestas, pero no las que se han enfocado en la ciencia sí, hasta históricamente. ahora. Mm, Pero claro, es lo que estás hablando. Si no estás acostumbrado a producir, imagínate que tienes un FTP de 300 vatios, no estás acostumbrado a producir 300 vatios a 50 pedaladas por minuto, pues al final esa especificidad, cuando te la encuentres, pues no. exacto. Y Wow. después también volvemos a lo mismo, lo que ya hemos hablado de los influencers y tal y cual, que torque no es todo. Y tú no puedes, al fin y al cabo,
el que gane una carrera, salvando las excepciones técnicas y mentales y tal, va a ser el que más vatios mueva, el que más potencia mueva. Y el que va a llegar a la meta va a ser el que más vatios mueva, salvando la distancia de que el que baje bien va a ahorrar, exacto, el que baje bien va a ahorrarse unos vatios, va a poder conectar con un grupo, va a poder llegar delante, el saber leer la carrera, la nutrición, por supuesto, eso es lo primero. Pero quien mueva más potencia va a llegar primero, no quien mueva más torque, ¿sabes? No es lo mismo mover 400 vatios a 50 de cadencia que a 90. Porque uno lo hace Pogachar y otro lo hace cualquiera, ¿sabes? Lo que se comentaba Manu Sola en un post que lo vi, que los newton metros que mueve Pogacar lo puede mover cualquiera. La clave es a cuánta Exacto. cadencia la puede mover, ¿no? Claro. Entonces, la potencia va a ser que va a determinar quién va a llegar primero a meta, no el torque. Pero el torque como entrenamiento, pues es un entrenamiento más. No, no es el santo grial, pero te puede ayudar, sobre todo, ya te digo, yo lo uso mucho en deportistas de mountain bike, que, por ejemplo, voy a mandar trabajos de FTP, ya lo hemos hablado muchas veces, mando trabajos de FTP, pero lo mando en vez de a cadencia autoseleccionada, lo mando a cadencia definida, haciendo torque. Y bueno, con el tema de la tesis, ¿cuándo lo tienes planteado empezarla? Pues este año he echado la solicitud, la matrícula se formalizará ya, en una semana o así, y se empezará, pero vamos, eso lo voy a tomar tranquilo, con calma y piano, piano. ¿Pero Piano, aquí en piano. Huelva lo quieres hacer o fuera? Sí, la voy a hacer aquí en Huelva, pero bueno, por comodidad y por cercanía. Sí. Me llevo bien con los profesores, no del grado de Ciencias del Deporte, y me llevo bien con ellos, así que aprovecho y bueno, también vamos a aprender todo al fin y al cabo, porque los profesores de aquí de la Universidad de Huelva no es que tengan especialización en ciclismo, Sí. ¿no? Claro, entonces vamos a aprender al fin y al cabo, vamos a aprender todos, yo de ellos y ellos de mí, y por ahí vamos a empezar, pero lo haré aquí en Huelva, pues ya te digo, por proximidad, confianza con los profesores y todo. Y por amor al arte, por así decirlo, porque me gusta y al fin y al cabo cuando haces una tesis doctoral es por tu propio conocimiento, ¿sabes? Y por seguir aprendiendo y especializarte mucho en un tema en concreto, que es el tema de la tesis. Entonces, te vas a tener que hartar de leer papers y estudios y revisiones y tal. Entonces, al final, seguir aprendiendo. Sí, bueno, pero yo creo que eso ya lo haces de por sí. Sí, por eso mismo, bueno, al fin y al cabo, ya lo hago día a día, por lo Pues menos nada, lo he hecho, ¿no? aprovecha. Sí, sí. Vale. Pues nada, David, muchas gracias por la entrevista y ya dejaremos, dejaré también tus redes sociales en la descripción para que te puedan seguir. Así Muy que bien. nada, ya nos seguimos hablando. Muchas gracias, David. Nada. Venga, hasta luego.